Rechazado por todos los refugios y con su cuerpo cediendo al frío mortal, Mateo escuchó algo que lo detuvo en seco. 2 caballos encadenados gritando por ayuda en medio de la ventisca. La decisión que tomó en ese momento los salvaría a todos o los condenaría juntos. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle me gusta al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El viento aullaba con una furia que parecía querer arrancar el alma del mundo. La nieve caía tan densa que era imposible ver más allá de unos pocos metros, convirtiendo el paisaje en un mar blanco y hostil, donde todo rastro de humanidad se desvanecía bajo el peso del invierno. En medio de esa tormenta implacable, una figura solitaria avanzaba tambaleándose por la carretera abandonada. Era Mateo Torres, un veterano de guerra de 38 años, cuyo cuerpo llevaba las marcas visibles e invisibles de batallas que la mayoría de la gente nunca podría imaginar. Mateo cojeaba visiblemente, arrastrando su pierna izquierda que había sido destrozada por metralla 3 años atrás en una misión en territorio hostil. Aunque los cirujanos habían hecho lo posible por reconstruirla, el daño permanente lo acompañaría el resto de su vida. Su rostro, curtido por el sol y el sufrimiento, mostraba una barba descuidada de varios días, y sus ojos hundidos reflejaban un cansancio que iba más allá de lo físico. Era el agotamiento del alma, el peso de quien ha visto demasiado y ha perdido demasiado. Llevaba una mochila militar desgastada a la espalda, lo único que le quedaba de su vida anterior. Dentro había una muda de ropa, algunos documentos mojados y arrugados, una foto de su familia que ya no lo reconocía, y una medalla al valor que ahora le parecía una burla cruel del destino. El uniforme que alguna vez lució con orgullo, ahora estaba oculto bajo capas de ropa donada que apenas lo protegían del frío penetrante. Sus manos enguantadas con guantes rotos temblaban no solo por la temperatura bajo cero, sino por algo más profundo que ni él mismo podía explicar. Esa mañana, Mateo había tocado la puerta del último refugio en un radio de 50 kilómetros. Era su 4ª parada en 2 días, y la desesperación comenzaba a convertirse en resignación. El encargado, un hombre de mediana edad con expresión cansada, había negado con la cabeza incluso antes de que Mateo terminara de hablar. «No tenemos espacio, lo siento. Intenta en el pueblo siguiente», había dicho con un tono que mezclaba la indiferencia con algo parecido a la lástima. La puerta se cerró con un sonido definitivo, dejando a Mateo solo en el porche mientras la nieve comenzaba a caer con más intensidad. Fue entonces cuando tomó la decisión más importante de su vida, aunque en ese momento no lo sabía. En lugar de intentar llegar al siguiente pueblo que estaba a 30 kilómetros de distancia, decidió tomar un camino secundario que recordaba haber visto en un mapa viejo. Quizás había una granja abandonada donde pudiera refugiarse de la tormenta que se avecinaba. Quizás encontraría un granero, un cobertizo, cualquier cosa que lo protegiera del viento helado que amenazaba con congelarlo vivo. El camino se volvió cada vez más difícil de transitar. La nieve llegaba hasta sus rodillas en algunos tramos, y cada paso era una batalla contra los elementos y contra su propio cuerpo que le rogaba detenerse. El dolor en su pierna era insoportable, pero Mateo había aprendido a convivir con el sufrimiento. En la guerra había descubierto que el cuerpo humano puede soportar mucho más de lo que uno imagina, cuando la única otra opción es rendirse. Y Mateo Torres, a pesar de todo lo que había perdido, todavía no estaba listo para rendirse. Habían pasado 2 horas desde que dejó el refugio cuando el paisaje comenzó a cambiar. A través de la cortina de nieve, divisó lo que parecía ser una cerca derruida y, más allá, las siluetas borrosas de lo que alguna vez fue una propiedad. Su corazón dio un vuelco de esperanza. Apresurando el paso tanto como su pierna le permitía,
Se dirigió hacia allá rezando por encontrar algún tipo de estructura donde pudiera resguardarse. Fue entonces cuando escuchó algo que hizo que se detuviera en seco. Era un sonido que atravesaba el aullido del viento, un relincho desesperado que hablaba de miedo y sufrimiento. Mateo forzó la vista intentando localizar el origen del sonido, y lo que vio le heló la sangre más que el frío que lo rodeaba. Atados a un poste junto a lo que quedaba de un establo en ruinas, había 2 caballos. Uno negro como la noche más oscura, el otro blanco grisáceo como las nubes de tormenta. Ambos estaban encadenados con cadenas pesadas que les impedían moverse libremente, y la nieve se acumulaba sobre sus cuerpos temblorosos. Los animales estaban claramente abandonados, dejados a su suerte en medio de la ventisca más brutal que Mateo había visto en años. Sus ojos, incluso a la distancia, mostraban el mismo terror y desesperación que él mismo sentía. En ese momento, algo cambió dentro de Mateo Torres. Olvidó su propio sufrimiento, su cansancio, el rechazo que acababa de experimentar. Frente a él había 2 seres vivos que necesitaban ayuda con urgencia, y después de tanto tiempo sintiéndose inútil e invisible, finalmente tenía un propósito. Con renovada determinación, avanzó hacia los caballos mientras la tormenta arreciaba a su alrededor. No sabía que esa decisión cambiaría su vida para siempre, que aquellos 2 animales abandonados serían la clave de su salvación, tanto como él sería la de ellos. La ventisca rugía con furia, pero en medio de ese infierno blanco estaba a punto de nacer una conexión que desafiaría todas las expectativas y demostraría que a veces la redención llega de las formas más inesperadas. Cuando Mateo finalmente llegó hasta los caballos, la escena que encontró fue aún peor de lo que había imaginado desde la distancia. Las cadenas que los mantenían atados al poste no eran simples sogas o cuerdas que pudieran romperse con un tirón fuerte. Eran cadenas industriales pesadas del tipo que se usa para remolcar vehículos, con candados oxidados pero firmes que resistían cualquier intento de abrirlos sin las llaves adecuadas. Quien había dejado a estos animales aquí lo había hecho con la intención de que no escaparan, condenándolos a una muerte lenta y agonizante. El caballo negro fue el primero en notar su presencia. Levantó la cabeza con esfuerzo, sus ojos oscuros brillando con una mezcla de miedo y algo parecido a la esperanza. Su cuerpo estaba cubierto por una capa de nieve que se había congelado sobre su pelaje, formando una armadura helada que lo hacía temblar violentamente. El caballo blanco grisáceo estaba en peor estado, con la cabeza gacha y las patas traseras doblándose peligrosamente bajo su peso. Mateo pudo ver que ambos animales llevaban días sin comer ni beber agua fresca, y sus costillas eran visibles incluso bajo la nieve acumulada. «Tranquilos, muchachos, tranquilos», murmuró Mateo con voz ronca mientras se acercaba lentamente. Sus años en el ejército le habían enseñado a trabajar con animales, especialmente con caballos que a veces eran usados en terrenos difíciles donde los vehículos no podían llegar. Sabía que movimientos bruscos o voces altas solo asustarían más a las criaturas ya aterrorizadas. Extendió su mano enguantada, permitiendo que el caballo negro lo olfateara, estableciendo ese primer contacto crucial de confianza. El animal respondió con un relincho suave, casi como un susurro, y Mateo sintió que algo dentro de su pecho se quebraba. Estos caballos habían sido abandonados deliberadamente, dejados para morir en medio de una de las peores tormentas del año. ¿Qué clase de persona podía hacer algo así? La rabia comenzó a hervir en su interior, pero la reprimió rápidamente. No había tiempo para emociones inútiles ahora. Tenía que concentrarse en mantener a estos animales vivos y a sí mismo también, hasta que la tormenta pasara. Examinó las cadenas con más detenimiento, buscando algún punto débil.
El poste al que estaban atados era un viejo pilón de madera que alguna vez había sostenido una cerca o quizás parte del establo destruido. Estaba podrido en algunos lugares, pero seguía siendo lo suficientemente fuerte como para mantener a los caballos prisioneros. Mateo intentó sacudir el poste con todas sus fuerzas, ignorando el dolor punzante en su pierna herida, pero apenas logró moverlo unos milímetros. «Maldición», gruñó entre dientes. Necesitaba herramientas, algo con lo que pudiera romper las cadenas, o al menos debilitar el poste lo suficiente como para liberarlos. Miró a su alrededor buscando cualquier cosa que pudiera servirle. El establo en ruinas estaba a unos metros de distancia, con la mitad del techo colapsado y las paredes inclinándose peligrosamente. Era arriesgado entrar ahí con la tormenta empujando la estructura, pero no tenía otra opción. «Volveré», les prometió a los caballos, especialmente al blanco grisáceo que parecía estar perdiendo la batalla contra el frío. «Aguanten un poco más, no los voy a dejar morir aquí». Las palabras sonaban extrañas saliendo de su boca. Hacía tanto tiempo que no hablaba con nadie de manera significativa, tanto tiempo que no sentía que sus acciones importaban. Pero en ese momento, mirando a esos dos animales indefensos, Mateo supo que esto importaba más que cualquier cosa que hubiera hecho en años. Se dirigió cojeando hacia el establo en ruinas, cada paso hundiéndose en la nieve hasta las rodillas. El viento soplaba con tanta fuerza que 2 veces estuvo a punto de caer, y solo su instinto de supervivencia y pura determinación lo mantuvieron de pie. Cuando finalmente llegó a la entrada del establo, se detuvo un momento para evaluar la situación. La estructura gemía y crujía bajo el peso de la nieve acumulada en lo que quedaba del techo, y había un fuerte olor a madera podrida y abandono. Respiró profundo y entró. La oscuridad era casi total, apenas iluminada por la luz grisácea que se filtraba a través de las grietas en las paredes. Sus ojos tardaron unos segundos en adaptarse, pero cuando lo hicieron pudo distinguir las formas de viejos aperos de labranza oxidados, pedazos de madera rotos y en un rincón lo que parecía ser una caja de herramientas volcada. Se acercó rápidamente, su corazón latiendo con esperanza renovada. La caja estaba oxidada y la mayoría de las herramientas dentro estaban en mal estado, pero Mateo encontró lo que necesitaba. Una sierra para metales con la hoja oxidada pero todavía funcional, un martillo pesado con el mango astillado y, sorprendentemente, un par de alicates grandes. No eran las herramientas ideales, pero tendrían que servir. También encontró un viejo cobertor de caballo raído y sucio, pero que podría proporcionar algo de calor, y 2 cubetas de metal abolladas que podrían usarse para derretir nieve y darles agua a los animales. Justo cuando estaba por salir, escuchó un crujido ominoso sobre su cabeza. Miró hacia arriba justo a tiempo para ver una de las vigas principales del techo comenzar a ceder bajo el peso de la nieve. Sin pensarlo 2 veces, Mateo se lanzó hacia la salida, rodando por la nieve justo cuando parte del techo se derrumbaba detrás de él con un estruendo sordo. Se quedó ahí tendido por un momento, jadeando, las herramientas esparcidas a su alrededor y su pierna herida, palpitando con un dolor que casi lo hacía gritar. Pero no tenía tiempo para el dolor. Los caballos lo necesitaban. Se obligó a levantarse, recogió las herramientas y el cobertor y regresó tambaleándose hacia donde los animales esperaban. El caballo negro relinchó al verlo regresar y hasta el blanco grisáceo levantó ligeramente la cabeza. Mateo sonrió a pesar del dolor y el cansancio. «Está bien, muchachos», dijo mientras se arrodillaba en la nieve junto a las cadenas. «Vamos a sacarlos de aquí». Comenzó a trabajar con la sierra para metales en uno de los eslabones de la cadena del caballo negro, el que parecía estar en mejores condiciones y que probablemente podría ayudarlo con el otro,
una vez liberado. El metal oxidado era resistente y cada movimiento de la sierra enviaba vibraciones dolorosas por sus brazos congelados. Sus dedos entumecidos apenas podían sostener la herramienta correctamente, pero Mateo continuó con determinación férrea. Pasaron 30 minutos que parecieron horas. El metal de la cadena resistía cada movimiento de la sierra, como si estuviera defendiendo su derecho a mantener prisioneros a los caballos. Mateo tenía que detenerse cada pocos minutos para frotarse las manos intentando devolverles algo de sensibilidad, soplando sobre sus dedos entumecidos que apenas respondían a sus órdenes. La nieve seguía cayendo sin piedad, acumulándose sobre su espalda y sus hombros, convirtiéndolo en parte del paisaje blanco que los rodeaba. El caballo negro observaba cada movimiento de Mateo con una intensidad que era casi humana. De vez en cuando bajaba la cabeza y la apoyaba suavemente sobre el hombro del veterano, como si quisiera infundirle fuerzas o simplemente expresar su gratitud por el esfuerzo que este desconocido estaba haciendo por él. Cada vez que esto ocurría, Mateo sentía una calidez en el pecho que contrastaba brutalmente con el frío que lo rodeaba. Era una sensación que había olvidado existía, la sensación de ser necesitado, de importarle a alguien, aunque ese alguien fuera un animal. «Vamos, vamos», murmuraba para sí mismo mientras continuaba serruchando. El eslabón comenzaba a mostrar señales de debilitamiento, una pequeña ranura que se hacía cada vez más profunda con cada pasada de la sierra. Sus brazos ardían por el esfuerzo y el sudor que brotaba de su frente se congelaba casi instantáneamente al contacto con el aire gélido. Su pierna herida había pasado de doler intensamente a estar completamente entumecida, lo cual era a la vez un alivio y una preocupación. Sabía que el entumecimiento podía significar que el frío estaba penetrando demasiado profundo en sus tejidos. El caballo blanco grisáceo había dejado de moverse casi por completo. Mateo miraba en su dirección cada pocos minutos, temeroso de que el animal hubiera sucumbido al frío mientras él trabajaba en liberar al otro. Pero cada vez que miraba podía ver el leve movimiento de su pecho subiendo y bajando, una respiración superficial pero presente. «Aguanta, amigo», le decía. «Primero saco a este y luego voy por ti, te lo prometo». Las palabras eran tanto para el caballo como para sí mismo, una manera de mantener viva la esperanza en medio de la desesperación. Finalmente, después de lo que parecieron años, pero probablemente fueron 45 minutos, Mateo sintió que el eslabón cedía. Con un último esfuerzo y un gruñido que brotó desde lo más profundo de su ser, logró que la sierra atravesara completamente el metal. El eslabón se partió con un chasquido metálico que fue música para sus oídos. El caballo negro, sintiendo de inmediato la liberación de la tensión en la cadena, dio unos pasos hacia atrás tambaleándose, casi cayendo por la debilidad de sus patas. «Tranquilo, tranquilo», dijo Mateo levantándose con dificultad y acercándose al animal. El caballo lo miraba con esos ojos profundos que parecían entender todo lo que estaba pasando. Mateo extendió la mano y acarició su cuello cubierto de nieve y hielo. El contacto con el animal, sentir su calor vital bajo la capa de frío, le recordó por qué seguía luchando. «No estás solo», le susurró. «Ahora vamos a salvar a tu compañero». Pero el caballo negro tenía otras ideas. En lugar de alejarse o simplemente esperar, el animal se acercó al caballo blanco grisáceo y comenzó a empujarlo suavemente con su hocico, como si estuviera intentando despertarlo o animarlo a seguir resistiendo. Era un gesto de compañerismo tan puro y tan lleno de significado que Mateo tuvo que parpadear rápidamente para alejar las lágrimas que amenazaban con congelarse en sus mejillas. Estos dos caballos no eran simplemente compañeros de cautiverio, eran amigos, quizás incluso familia. Con renovado sentido de urgencia,
Mateo se arrodilló junto a las cadenas del caballo blanco grisáceo. Este animal estaba en condiciones mucho más críticas que el negro. Su respiración era errática, su cuerpo temblaba de manera incontrolable, y Mateo pudo notar que tenía cortes en las patas donde las cadenas habían rozado su piel repetidamente. Whoever had done this, pensó con rabia contenida, whoever had abandoned these animals like this, no merecía llamarse humano. Comenzó a serruchar la cadena del segundo caballo con las pocas fuerzas que le quedaban. Sus brazos protestaban con cada movimiento, sus músculos gritaban pidiendo descanso, pero Mateo había aprendido en la guerra a ignorar las súplicas de su cuerpo cuando había una misión que completar, y esta era la misión más importante que había tenido en años. No había superiores dándole órdenes, no había compañeros de pelotón dependiendo de él, solo había dos animales inocentes cuyas vidas dependían completamente de su determinación. El caballo negro permaneció cerca durante todo el proceso, como un centinela silencioso que vigilaba el trabajo de Mateo. De vez en cuando relinchaba suavemente, como si estuviera animándolo a continuar. Mateo se encontró hablándoles a ambos caballos mientras trabajaba, contándoles cosas que nunca le había dicho a nadie. Les habló sobre la guerra, sobre las cosas terribles que había visto y hecho, sobre cómo se sentía cuando regresó a casa y descubrió que ya no encajaba en el mundo que había dejado atrás. Les contó sobre su familia, sobre cómo su esposa lo había dejado porque ya no podía reconocer al hombre que había regresado del frente. Les habló sobre sus hijos, que le tenían miedo porque a veces se despertaba gritando en medio de la noche, reviviendo batallas que nunca terminarían en su mente. Les confesó que había pensado en terminar con todo más de una vez, que algunos días el peso de seguir viviendo parecía más insoportable que la alternativa, pero aquí estaba, arrodillado en la nieve, luchando por salvar dos vidas que no conocía hace una hora. El metal de la segunda cadena era incluso más resistente que el primero. El óxido había penetrado más profundo, haciéndolo más duro, pero también más quebradizo. Mateo cambió de estrategia y comenzó a usar el martillo, golpeando el eslabón debilitado con toda la fuerza que podía reunir. Cada golpe resonaba en el aire helado, un sonido rítmico que se mezclaba con el aullido constante del viento. Una parte de su mente se preguntaba si alguien podría escuchar los golpes, si el dueño de esta propiedad abandonada podría aparecer y enfrentarse con él. Pero otra parte de su mente, la parte que había sido entrenada para el combate y la supervivencia, no le importaba en absoluto. Que vinieran, pensaba mientras seguía golpeando, que vinieran y trataran de detenerlo. Había sobrevivido a emboscadas, tiroteos y explosiones. No iba a permitir que nadie lo detuviera a hora de completar esta misión autoimpuesta. Estos caballos iban a salir vivos de aquí aunque fuera lo último que hiciera. Después de 20 golpes que dejaron sus brazos temblando de agotamiento, el eslabón finalmente cedió. El metal quebradizo se partió con un sonido seco y la cadena cayó sobre la nieve, creando un sonido hueco que pareció resonar en todo el valle. El caballo blanco grisáceo no reaccionó de inmediato, su cuerpo tan debilitado que apenas registró la liberación. Mateo dejó caer el martillo y se acercó rápidamente al animal, quitándose uno de sus guantes rotos para tocar su cuello con la mano desnuda. El pulso del caballo era débil e irregular. Su piel estaba helada al tacto, y Mateo supo que no tenían mucho tiempo. Este animal necesitaba calor y refugio inmediatamente, o no sobreviviría la próxima hora. Miró a su alrededor desesperadamente, buscando algún lugar donde pudieran resguardarse. El establo en ruinas del que había salido momentos antes estaba parcialmente colapsado, pero quizás quedaba una sección que pudiera servirles. No era ideal, pero era su única opción. «Vamos, amigo, tenés que levantarte».
le dijo al caballo blanco grisáceo mientras trataba de ayudarlo a ponerse de pie. El animal hizo un intento débil, pero sus patas traseras cedieron y cayó de nuevo sobre la nieve. El caballo negro, viendo la lucha de su compañero, se acercó por el otro lado y comenzó a empujarlo con su cabeza, como si entendiera que necesitaban trabajar juntos para salvar a su amigo. Mateo sintió una oleada de emoción ante la inteligencia y lealtad del animal. Entre los dos, el hombre herido y el caballo recién liberado, lograron finalmente poner al caballo blanco grisáceo de pie. El animal se tambaleaba peligrosamente, su peso apoyándose casi por completo en Mateo y su compañero, pero estaba de pie. «Eso ya es algo», murmuró Mateo. «Ahora tenemos que llegar hasta ese establo. Paso a paso, despacio. Podemos hacerlo». No estaba seguro si trataba de convencer al caballo o a sí mismo. El trayecto hasta el establo fue una de las cosas más difíciles que Mateo había hecho en su vida, y eso incluía misiones de combate bajo fuego enemigo. Cada paso era una agonía coordinada. Su pierna herida apenas lo sostenía, y tuvo que apoyarse en el caballo negro casi tanto como el blanco grisáceo se apoyaba en él. Los tres seres, cada uno herido a su manera, se movían como una sola entidad torpe pero decidida a través de la ventisca que parecía aumentar su furia con cada minuto que pasaba. Cuando finalmente llegaron a la entrada del establo en ruinas, Mateo evaluó rápidamente el interior. Una sección del edificio, la que estaba más alejada de donde el techo se había colapsado, parecía relativamente estable. Había suficiente espacio para los tres, y aunque hacía frío, al menos estarían protegidos del viento cortante y la nieve implacable. Con cuidado, guió a ambos caballos hacia esa área, hablándoles constantemente en voz baja para mantenerlos calmados. Una vez dentro, Mateo se movió con propósito, a pesar del agotamiento que amenazaba con derribarlo. Encontró algunos tablones de madera que todavía estaban secos y los arrastró para crear una barrera improvisada contra el viento que se colaba por las grietas de las paredes. Luego, tomó el viejo cobertor que había rescatado antes y lo colocó sobre el lomo del caballo blanco grisáceo, sabiendo que éste necesitaba el calor más que nadie. El caballo negro se acostó cerca de su compañero, compartiendo su propio calor corporal de manera instintiva. Mateo entonces se dedicó a buscar algo con lo que pudiera hacer fuego. Encontró paja vieja y seca que estaba milagrosamente protegida de la humedad en un rincón, algunos pedazos de madera que podrían servir como combustible, y en su mochila todavía tenía el encendedor que siempre llevaba consigo, un viejo cipo que había pertenecido a su abuelo y que había sobrevivido a todas sus misiones. Con manos temblorosas pero expertas, comenzó a construir una pequeña fogata en una zona segura del establo, lejos de cualquier material inflamable, pero lo suficientemente cerca como para que los tres pudieran beneficiarse del calor. Las primeras chispas no prendieron. La segunda vez tampoco. Mateo podía sentir el pánico comenzando a trepar por su garganta. Si no conseguía hacer fuego, si no lograba entrar en calor pronto, los tres morirían en este lugar abandonado. Nadie los encontraría hasta que la primavera derritiera la nieve, y para entonces solo serían esqueletos congelados, una historia triste que nadie conocería. No, se dijo a sí mismo con fiereza. No después de todo lo que habían luchado, no después de haber llegado tan lejos. En el tercer intento, una pequeña llama cobró vida entre la paja seca. Mateo la protegió con sus manos ahuecadas, alimentándola cuidadosamente con más paja y pequeños pedazos de madera, hasta que se convirtió en un fuego pequeño pero constante. La luz anaranjada bailaba en las paredes del establo, creando sombras que se movían como fantasmas, pero era la cosa más hermosa que Mateo había visto en mucho tiempo.
Representaba esperanza, representaba vida, representaba la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, los tres sobrevivirían esta noche. Se sentó junto al fuego, sintiendo cómo el calor comenzaba a penetrar lentamente en sus huesos congelados. Los dos caballos también parecían sentir el beneficio del fuego, sus cuerpos relajándose ligeramente a medida que la temperatura en su pequeño refugio comenzaba a subir. Mateo sacó las 2 cubetas de metal que había encontrado antes y las llenó de nieve, colocándolas cerca del fuego para que se derritiera. Los caballos necesitaban agua desesperadamente, y él también. Mientras esperaba que la nieve se convirtiera en agua, Mateo miró a los 2 animales que ahora descansaban a unos metros de él. El caballo negro lo observaba con esos ojos inteligentes, como si estuviera evaluando a este humano que había aparecido de la nada para salvarlos. El caballo blanco grisáceo tenía los ojos cerrados, pero su respiración parecía un poco más regular ahora que estaba fuera del frío brutal y cerca del calor del fuego. Mateo sintió una conexión con estos animales que no podía explicar completamente, un vínculo forjado en las circunstancias más extremas. «Saben», les dijo en voz baja, «no sé quiénes son ustedes, ni cómo terminaron encadenados en este lugar horrible. No sé qué clase de persona sin corazón podría hacer algo así, pero lo que sí sé es que hoy nos salvamos mutuamente. Yo los salvé a ustedes, pero ustedes también me salvaron a mí. Me dieron una razón para seguir adelante cuando había perdido todas las razones. Me recordaron que todavía hay cosas en este mundo que vale la pena proteger». La noche cayó sobre ellos como una manta pesada y oscura. Afuera, la ventisca continuaba su danza salvaje, aullando como un animal herido que buscaba entrar en su pequeño refugio. Pero dentro del establo en ruinas, protegidos por paredes tambaleantes y el calor débil pero constante del fuego, los 3 sobrevivientes encontraron algo parecido a la paz. Era una paz frágil, temporal, pero real. Por primera vez en días, ninguno de ellos sentía que la muerte estaba respirando sobre su cuello. Mateo alimentaba el fuego constantemente, añadiendo pedazos de madera con cuidado para mantener las llamas vivas sin consumir demasiado rápido su limitado suministro de combustible. Había aprendido esta habilidad en sus días de entrenamiento militar, cuando lo habían dejado solo en el bosque durante una semana con solo lo básico para sobrevivir. Nunca imaginó que esas lecciones serían tan vitales años después, en circunstancias tan diferentes. La vida tenía una manera extraña de prepararte para momentos que nunca podrías predecir. El agua en las cubetas finalmente se derritió por completo. Con cuidado, Mateo tomó una de ellas y se acercó primero al caballo blanco grisáceo, quien todavía yacía en el suelo cubierto con el viejo cobertor. El animal abrió los ojos al sentir su presencia, y cuando Mateo acercó la cubeta a su hocico, bebió con una desesperación que partía el corazón. El agua desaparecía rápidamente mientras el caballo saciaba una sed que probablemente había sido su tormento durante días. «Despacio, amigo», le advirtió Mateo suavemente. «No tan rápido o te vas a enfermar». Pero el caballo continuó bebiendo hasta que la cubeta estuvo vacía. El caballo negro también bebió con avidez cuando Mateo le ofreció la segunda cubeta. Este animal parecía estar en mejores condiciones físicas que su compañero, su constitución naturalmente más fuerte, o quizás, simplemente, había sido encadenado por menos tiempo. Cuando terminó de beber, el caballo negro caminó hasta donde Mateo estaba sentado junto al fuego y bajó su enorme cabeza hasta apoyarla suavemente en el hombro del veterano. Fue un gesto tan simple pero tan lleno de significado que Mateo sintió que algo dentro de él se rompía y se recomponía al mismo tiempo. «Yo también te agradezco», murmuró Mateo mientras acariciaba el cuello del animal,
sintiendo los músculos fuertes bajo el pelaje todavía húmedo por la nieve derretida. Necesitaba esto tanto como ustedes necesitaban ser rescatados. Necesitaba sentir que mi vida todavía tiene propósito, que no soy solo un pedazo de carne roto que la guerra escupió y la sociedad no quiere. Se rió amargamente. Es gracioso, ¿no? Fui rechazado por refugios hechos para humanos, pero aquí estoy, compartiendo refugio con ustedes. Tal vez los animales entienden mejor que las personas lo que significa necesitar ayuda. El caballo negro relinchó suavemente, como si estuviera de acuerdo o simplemente reconociera el tono emocional en la voz de Mateo. El veterano continuó acariciándolo, encontrando en el contacto físico con el animal algo que no había sentido en mucho tiempo. Era conexión, era compañía, era la sensación de no estar completamente solo en un mundo que se había vuelto increíblemente solitario. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, calientes contra su piel helada, y por primera vez en años, Mateo no trató de detenerlas. Lloró por todo lo que había perdido, por los compañeros que murieron en combate mientras él sobrevivió, cargando con la culpa del superviviente como un peso que nunca podría quitarse, por su matrimonio destruido y sus hijos que lo miraban con miedo en lugar de amor, por su carrera militar que terminó no con honor sino con una descarga médica y una pensión que apenas alcanzaba para sobrevivir, por las noches de insomnio atormentado por pesadillas que lo hacían despertar gritando, por los días vagando por las calles, porque no tenía un lugar al que llamar hogar. Lloró por la versión de sí mismo que había muerto en esa guerra, el joven soldado lleno de ideales que nunca regresó a casa. El caballo negro permaneció inmóvil durante todo esto, su presencia un ancla silenciosa que mantenía a Mateo conectado al presente. Cuando las lágrimas finalmente se agotaron, dejando a Mateo vacío, pero de alguna manera más ligero, el animal movió su cabeza suavemente, como si estuviera limpiando las lágrimas del rostro del veterano. «Gracias», susurró Mateo con voz ronca. «Gracias por no juzgarme, por no decirme que sea fuerte o que lo supere. Gracias por simplemente estar aquí». A medida que la noche avanzaba, Mateo revisó sus escasos suministros. En su mochila tenía 2 barras de granola que había guardado para emergencias, y supuso que esto calificaba como una emergencia si algo lo hacía. Comió una lentamente, saboreando cada bocado a pesar de que su estómago rugía pidiendo más. La otra la guardó para la mañana. No tenía comida para los caballos, lo cual le preocupaba profundamente. Estos animales necesitaban alimentarse, especialmente después de días de inanición, pero no había nada que pudiera hacer al respecto hasta que la tormenta amainara y pudiera buscar ayuda. Salió brevemente del establo para llenar nuevamente las cubetas con nieve fresca, moviéndose rápidamente porque el frío afuera era brutal y el viento amenazaba con arrancarlo de sus pies. Cuando regresó, cerró la entrada improvisada lo mejor que pudo con más tablones y paja, creando una barrera adicional contra los elementos. El esfuerzo lo dejó jadeando y temblando, pero valió la pena cuando sintió que la temperatura dentro del refugio subía ligeramente. Se sentó nuevamente junto al fuego, colocando las cubetas cerca de las llamas para derretir más agua. El caballo blanco grisáceo parecía estar durmiendo ahora, su respiración más regular aunque todavía débil. El caballo negro se había acostado cerca del fuego, sus ojos medio cerrados pero todavía vigilantes, como si se hubiera designado a sí mismo como el guardián del pequeño grupo. Mateo los observaba a ambos, sintiéndose extrañamente en paz a pesar de las circunstancias desesperadas. Afuera, la tormenta continuaba su asalto implacable contra el mundo, pero en su pequeño refugio, 3 almas heridas habían encontrado consuelo mutuo.
Mateo se recostó contra la pared del establo, su cuerpo finalmente cediendo al agotamiento que había estado ignorando durante horas. Sabía que debía mantenerse despierto, que tenía que vigilar el fuego y estar atento a cualquier cambio en la condición de los caballos. Pero sus ojos se cerraban con peso propio, y la calidez del fuego lo arrullaba hacia un sueño que necesitaba desesperadamente. Justo antes de quedarse dormido, sintió algo cálido y suave presionando contra su costado. Abrió los ojos lo suficiente para ver que el caballo negro se había movido más cerca, acostándose junto a él, de tal manera que compartían el calor corporal. Era un gesto de confianza absoluta, de compañerismo que trascendía las barreras entre especies. Mateo colocó su mano sobre el flanco del animal, sintiendo el latido constante de su corazón, y finalmente se permitió descansar. Mateo despertó sobresaltado cuando los primeros rayos de luz grisácea se filtraban a través de las grietas en las paredes del establo. Por un momento no supo dónde estaba, su mente todavía atrapada en la pesadilla que había estado teniendo, una donde estaba de vuelta en el campo de batalla, rodeado de fuego y gritos. Pero entonces sintió el peso cálido del caballo negro acostado junto a él y la realidad regresó de golpe. No estaba en la guerra, estaba en un establo abandonado en medio de ninguna parte, protegiendo a dos caballos que habían sido abandonados para morir. El fuego se había reducido a brasas apenas brillantes durante la noche. Mateo se movió con cuidado para no despertar al caballo negro y añadió más madera, soplando suavemente sobre las brasas hasta que las llamas cobraron vida nuevamente. El movimiento hizo que su pierna herida protestara con un dolor agudo que le arrancó un gemido involuntario. Había estado tanto tiempo arrodillado en la nieve el día anterior, forzando su cuerpo más allá de sus límites, que ahora cada músculo y articulación gritaba en protesta. Cuando el fuego estuvo estable, Mateo se acercó cojeando al caballo blanco grisáceo para verificar su condición. Para su alivio, el animal estaba despierto, sus ojos más claros que la noche anterior. Todavía estaba débil. Eso era evidente por cómo temblaba bajo el cobertor, pero había algo diferente en su mirada. Había esperanza donde antes solo había resignación. «Buenos días, amigo», murmuró Mateo mientras examinaba las heridas en las patas del animal donde las cadenas habían cortado su piel. Necesitaban ser limpiadas y vendadas, pero no tenía suministros médicos de ningún tipo. El caballo negro se había levantado y estaba cerca de la entrada del establo, mirando hacia afuera con las orejas alertas. Mateo se acercó para ver qué había captado la atención del animal, y lo que vio le dio tanto esperanza como preocupación. La tormenta había amainado considerablemente durante la noche. La nieve ya no caía con la furia del día anterior, aunque el viento todavía soplaba con fuerza. El paisaje estaba completamente transformado, enterrado bajo una capa de nieve que en algunos lugares llegaba hasta la cintura. Salir en esas condiciones con su pierna herida sería difícil, pero quedarse sin comida ni suministros médicos tampoco era una opción. Mateo tomó una decisión. Tenía que intentar llegar al pueblo más cercano, o al menos encontrar una casa habitada donde pudiera pedir ayuda. No podía cuidar adecuadamente de los caballos con lo poco que tenía. Necesitaban comida, agua limpia en cantidad, y el blanco grisáceo necesitaba atención veterinaria urgente. Pero la idea de dejarlos solos, incluso temporalmente, le resultaba insoportable. ¿Qué pasaba si no regresaba? ¿Qué pasaba si se perdía en la nieve o su pierna finalmente cedía y no podía volver? Los caballos volverían a estar solos, solo que esta vez encerrados en un establo sin posibilidad de escape. El caballo negro pareció sentir su conflicto interno, se acercó a Mateo y empujó suavemente su hombro con el hocico, un gesto que el veterano había aprendido a interpretar como consuelo o aliento. «Tenés razón»,
le dijo mientras acariciaba el cuello del animal. No puedo quedarme aquí esperando que las cosas mejoren mágicamente. Tengo que hacer algo, pero volveré, te lo prometo. No los voy a abandonar como hizo la persona que los encadenó. Ustedes me salvaron tanto como yo los salvé a ustedes, y no me voy a rendir ahora. Antes de partir, Mateo se aseguró de que el fuego estuviera bien alimentado y que los caballos tuvieran agua fresca. Derritió más nieve en las cubetas y las colocó donde ambos animales pudieran alcanzarlas fácilmente. Reorganizó los tablones en la entrada para mantener el calor dentro, pero dejando suficiente espacio para que entrara aire fresco. Luego, con el corazón pesado pero la determinación renovada, se preparó para enfrentar el frío exterior nuevamente. Se puso todas las capas de ropa que tenía, aunque sabía que no serían suficientes contra el frío brutal que lo esperaba afuera. Su mochila estaba casi vacía, excepto por la barra de granola que había guardado y algunos documentos personales que se había negado a abandonar. La dejó en el establo. No tenía sentido cargar peso extra, cuando cada paso ya sería una batalla. Solo tomó el encendedor de su abuelo, metiéndolo en el bolsillo más interno de su chaqueta donde el calor de su cuerpo lo mantendría funcionando. Antes de salir, se arrodilló junto al caballo blanco grisáceo y colocó su mano sobre su cabeza. Sé fuerte, amigo. Voy a conseguir ayuda para nosotros. Aguanta un poco más. El animal lo miró con esos ojos grandes y profundos, y Mateo juró que podía ver comprensión en ellos. Luego se volvió hacia el caballo negro, quien estaba parado cerca de la entrada como si quisiera acompañarlo. Vos también tenés que quedarte y cuidar de tu amigo. Los dos se cuidan mutuamente hasta que yo regrese. De acuerdo. El caballo negro relinchó suavemente, un sonido que Mateo interpretó como acuerdo o tal vez despedida. El veterano sintió un nudo en la garganta mientras se dirigía hacia la entrada del establo. Cada paso que lo alejaba de los animales se sentía como una traición, aunque sabía racionalmente que era la única manera de salvarlos. Se detuvo en el umbral, mirando hacia atrás una última vez. Los dos caballos lo observaban, el negro de pie junto al blanco grisáceo que permanecía acostado, y la escena era tan conmovedora que Mateo tuvo que parpadear rápidamente para alejar las lágrimas. Volveré, les prometió una vez más, su voz apenas audible sobre el viento. No importa qué pase, encontraré la manera de regresar. Con esas palabras, Mateo Torres salió del refugio y se adentró en el paisaje blanco y helado. El frío lo golpeó como un puño, robándole el aliento por un momento. La nieve le llegaba hasta las rodillas en algunos lugares, haciendo que cada paso fuera una tortura para su pierna herida, pero continuó avanzando, usando la rabia y la determinación como combustible contra el dolor y el cansancio. Miró hacia atrás una vez más cuando había caminado unos 50 metros. El establo era apenas visible a través de la neblina de nieve que todavía flotaba en el aire, una sombra oscura contra la blancura infinita del paisaje. Sabía que estaba haciendo lo correcto, que era la única opción que tenían, pero eso no hacía que dejarlo fuera más fácil. Apretó los puños dentro de sus guantes rotos y continuó caminando. Cada paso una promesa silenciosa de que regresaría con ayuda. El viaje a través de la nieve fue brutal desde el primer momento. Mateo había subestimado cuánto había empeorado su pierna durante la noche. Cada paso enviaba oleadas de dolor que subían por su columna vertebral, y más de una vez tuvo que detenerse y apoyarse en un árbol cercano solo para recuperar el aliento. El paisaje era un mar blanco e indiferenciado, donde cada dirección parecía idéntica a la anterior. Sin puntos de referencia visibles, Mateo tuvo que confiar en su entrenamiento militar y en un instinto que esperaba no lo traicionara. Había caminado durante aproximadamente 1 hora,
cuando escuchó un sonido que le hizo detenerse en seco. Era el motor de un vehículo a lo lejos, el primer signo de civilización que había encontrado. Con renovada energía, comenzó a moverse hacia el sonido, gritando, pidiendo ayuda, aunque sabía que era improbable que alguien lo escuchara sobre el rugido del motor y el viento. Pero gritó de todos modos, agitando sus brazos desesperadamente mientras intentaba alcanzar lo que parecía ser una carretera a unos 100 metros de distancia. El vehículo, una camioneta vieja y oxidada, casi lo pasa de largo. Mateo estaba seguro de que el conductor no lo había visto cuando de repente las luces de freno se encendieron y la camioneta se detuvo con un chirrido. Una puerta se abrió y un hombre mayor con una barba gris espesa y un abrigo grueso bajó, mirando a Mateo con una mezcla de preocupación y sorpresa. «¡Santo Dios, muchacho! ¿Qué estás haciendo aquí afuera?», exclamó mientras se acercaba rápidamente. «Vas a morir congelado si seguís así. Necesito ayuda», logró decir Mateo entre jadeos, su aliento formando nubes de vapor en el aire helado. «Hay 2 caballos, están heridos, abandonados en un establo viejo. Necesitan comida, agua, atención veterinaria. Por favor, tiene que ayudarme a ayudarlos». Las palabras salieron atropelladas, desesperadas, y se dio cuenta de que probablemente sonaba como un loco. Pero no le importaba. Solo importaban esos 2 animales que había dejado atrás. El hombre mayor lo estudió por un momento, evaluándolo con ojos que habían visto mucho en su vida. «Vos sos el veterano del que todos hablaban en el pueblo, el que fue rechazado de los refugios», dijo finalmente. No era una pregunta, sino una afirmación. Mateo asintió, sintiéndose extrañamente avergonzado de que su situación fuera conocida por desconocidos. El hombre negó con la cabeza con disgusto. «Es una vergüenza cómo tratamos a quienes nos defendieron». Subí a la camioneta. «Estás congelado». «Me llamo Javier», dijo el hombre mientras ayudaba a Mateo a subir al vehículo. La calefacción estaba al máximo y el interior era gloriosamente cálido después de las horas en el frío. «Ahora contame bien qué pasó con esos caballos». Mateo le explicó todo mientras Javier conducía cuidadosamente por el camino cubierto de nieve. Le habló sobre cómo encontró a los animales encadenados, cómo pasó horas liberándolos, cómo habían sobrevivido juntos la noche en el establo en ruinas. Le contó sobre el caballo blanco grisáceo que estaba tan débil y el negro que parecía cuidar de su compañero con una devoción casi humana. Javier escuchaba en silencio, su rostro endureciéndose con cada detalle. «Conozco ese lugar», dijo finalmente. «Es la vieja propiedad de los Márquez. Abandonaron el rancho hace 3 años cuando la economía se puso difícil. Pero no sabía que hubieran dejado animales ahí. Eso es crueldad pura y simple». Su voz temblaba de rabia contenida. «Tengo algunos contactos, un veterinario que me debe un favor y un amigo que tiene un remolque para caballos. Vamos a sacar a esos animales de ahí». Lo que Javier hizo después dejó a Mateo sin palabras. En lugar de llevar a Mateo directamente al establo, primero lo llevó a su casa, una construcción modesta pero acogedora en las afueras del pueblo. Allí, su esposa Rosa, una mujer amable de mejillas sonrosadas, insistió en que Mateo se quitara la ropa mojada y se pusiera algo seco y caliente. Mientras Mateo se cambiaba, podía escuchar a Javier haciendo llamadas telefónicas, su voz firme y autoritaria mientras organizaba un rescate improvisado. En menos de 30 minutos, la casa se había convertido en un centro de operaciones. El veterinario del pueblo, el doctor Méndez, había llegado con su maletín médico y varias bolsas de suministros. Un hombre más joven llamado Carlos apareció con su camioneta que tenía un remolque adaptado para transportar ganado.
Había también 2 mujeres del refugio de animales local que trajeron comida para caballos, mantas térmicas y equipo de primeros auxilios. Mateo observaba todo esto con una mezcla de asombro y gratitud abrumadora. Rosa le sirvió un plato humeante de sopa y un sándwich, insistiendo en que comiera algo antes de regresar al frío. «No vas a servir de nada a esos caballos si te desmayas de hambre», le dijo con firmeza maternal. Mateo comió rápidamente, su estómago agradeciendo el alimento caliente después de días de privación. Mientras comía, Rosa se sentó frente a él y le puso una mano sobre la suya. «Lo que hiciste por esos animales fue heroico, hijo. No importa lo que nadie más diga, vos demostraste tu humanidad cuando más importaba». Las palabras de Rosa quebraron algo dentro de Mateo. Por primera vez en años, alguien lo había llamado héroe y realmente lo sentía sincero. No por algo que hizo en la guerra, sino por algo que hizo por compasión y bondad. Las lágrimas amenazaron con desbordarse nuevamente, pero las contuvo. No había tiempo para emociones ahora. Los caballos estaban esperando. El convoy improvisado salió de la casa de Javier 20 minutos después. Eran 3 vehículos en total, liderados por la camioneta de Javier con Mateo como navegador. El veterano guiaba desde la memoria, reconociendo ciertos árboles y formaciones que había notado durante su caminata desesperada esa mañana. El camino era traicionero, con la nieve haciendo que los vehículos resbalaran peligrosamente en varios puntos, pero todos continuaron con determinación. Cuando finalmente llegaron al establo en ruinas, Mateo saltó de la camioneta antes de que se detuviera completamente, ignorando el dolor en su pierna mientras corría hacia la entrada. Su corazón latía con fuerza, aterrorizado por lo que podría encontrar. Habían pasado varias horas desde que se fue. ¿Qué pasaba si algo malo había ocurrido en su ausencia? ¿Qué pasaba si el caballo blanco grisáceo no había resistido? ¿Qué pasaba si el fuego se había apagado y ambos habían sucumbido al frío? Pero cuando entró al establo, el alivio lo inundó con tanta fuerza que casi lo hizo caer de rodillas. El fuego todavía ardía débilmente y ambos caballos estaban vivos. El negro estaba de pie cerca de la entrada, como si hubiera estado esperando su regreso, y relinchó fuertemente al verlo. El blanco grisáceo levantó la cabeza desde su posición en el suelo, sus ojos brillando con reconocimiento. «Vine de vuelta», susurró Mateo mientras se acercaba a ellos. «Les prometí que volvería y aquí estoy. Y traje ayuda». Detrás de él, el equipo de rescate comenzó a entrar con sus suministros, pero Mateo solo tenía ojos para los 2 caballos que lo habían estado esperando. El doctor Méndez, el veterinario, fue el primero en acercarse a los caballos con la confianza tranquila de alguien que había pasado décadas trabajando con animales. Era un hombre de unos 60 años con manos firmes pero gentiles, y sus ojos evaluaron rápidamente la condición de ambos animales mientras abría su maletín. Habló en voz baja y constante mientras se acercaba, dejando que los caballos se acostumbraran a su presencia antes de tocarlos. Mateo observaba desde un lado, sintiendo una mezcla extraña de alivio y ansiedad ahora que había profesionales haciéndose cargo. «Estos animales han pasado por mucho», dijo el doctor Méndez después de su examen inicial del caballo blanco grisáceo. «Está severamente desnutrido, deshidratado, y tiene varias heridas infectadas donde las cadenas cortaron su piel. Pero el hecho de que sobreviviera la noche es un testamento a su voluntad de vivir». Se volvió hacia Mateo con expresión seria. «Lo que hiciste al mantenerlo caliente y darle agua probablemente le salvó la vida. Unas horas más afuera en esas condiciones y no lo habría logrado». Las palabras del veterinario hicieron que Mateo sintiera una oleada de emoción
que tuvo que luchar por controlar. Había pasado tanto tiempo sintiéndose inútil, como si nada de lo que hacía importara, que escuchar que sus acciones habían marcado una diferencia real era casi abrumador. El doctor Méndez comenzó a limpiar las heridas del caballo blanco grisáceo con antiséptico, mientras una de las mujeres del refugio sostenía una lámpara para darle mejor luz. El animal se estremeció, pero no se resistió, como si entendiera que estos extraños estaban ahí para ayudarlo. El caballo negro recibió atención similar, aunque el doctor Méndez confirmó que estaba en mejores condiciones físicas. Tiene algunas laceraciones menores y muestra signos de desnutrición, pero es fuerte. Con comida adecuada y cuidado básico, se recuperará completamente en unas semanas, explicó, mientras vendaba las patas del animal. Este es un caballo notable, agregó con admiración. La manera en que cuidó de su compañero más débil muestra una inteligencia y lealtad excepcionales. Mientras el doctor Méndez trabajaba, los demás miembros del equipo de rescate se movían con eficiencia coordinada. Carlos y Javier habían traído grandes bolsas de heno y alimento especializado para caballos. Prepararon comederos improvisados y observaron con satisfacción mientras ambos animales comenzaban a comer por primera vez en días. La manera en que devoraban el alimento era desgarradora, un recordatorio visible de cuánto habían sufrido. Las dos mujeres del refugio, que se presentaron como Ana y Patricia, trajeron mantas térmicas especiales que envolvieron alrededor de los caballos para ayudarlos a regular su temperatura corporal. El doctor Méndez le administró al caballo blanco grisáceo una inyección de antibióticos y vitaminas. Va a necesitar cuidados continuos durante al menos 2 semanas, explicó mientras guardaba sus jeringas. Las heridas tienen que ser limpiadas y vendadas diariamente y necesita una dieta controlada para recuperar peso de manera segura. No podés simplemente darle toda la comida que quiera de golpe o su sistema digestivo no lo va a tolerar. Se volvió hacia Mateo. Tenés experiencia cuidando caballos, claramente. ¿Estarías dispuesto a continuar su cuidado? La pregunta tomó a Mateo por sorpresa. Yo tartamudeó, inseguro de cómo responder. Quiero decir, haría lo que sea por estos animales, pero no tengo un lugar donde quedarse. No tengo nada realmente. La admisión de su situación frente a todos estos extraños que habían sido tan amables le dolió, pero era la verdad. ¿Cómo podía cuidar de los caballos cuando ni siquiera podía cuidar de sí mismo? Javier, que había estado escuchando la conversación, intervino. Tengo espacio en mi propiedad. Un establo viejo que no uso hace años, pero que todavía está en buenas condiciones. Estos caballos pueden quedarse ahí. Se aclaró la garganta antes de continuar. Y vos también podés quedarte si querés. Tengo una habitación extra en el granero que convertí en apartamento para trabajadores hace tiempo. No es nada lujoso, pero tiene calefacción, una cama decente y agua corriente. A cambio, ¿podrías ayudarme con el mantenimiento de la propiedad y cuidar de estos caballos hasta que se recuperen? Mateo se quedó mirando a Javier, incapaz de procesar completamente lo que acababa de escuchar. Este hombre, este completo extraño, le estaba ofreciendo no solo un lugar para los caballos, sino también un hogar para él. No sé qué decir, murmuró finalmente, su voz quebrada por la emoción. ¿Por qué harían todo esto por mí, por nosotros? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla, cruda y vulnerable. Rosa, la esposa de Javier, quien había llegado en uno de los vehículos con más suministros, se acercó y puso una mano en el hombro de Mateo. Porque todos necesitamos ayuda a veces, hijo, y porque lo que hiciste por estos animales cuando vos mismo estabas sufriendo nos muestra qué clase de persona sos realmente. No vamos a dar la espalda a alguien así. Su voz era firme pero amable, sin rastro de lástima.
solo respeto genuino. El equipo trabajó durante las siguientes 2 horas preparando a los caballos para el transporte. Fue un proceso delicado, especialmente con el caballo blanco grisáceo que todavía estaba muy débil. Carlos había traído rampas especiales para su remolque y entre 4 personas lograron guiar cuidadosamente a ambos animales dentro. El caballo negro entró primero sin mucha resistencia y sorprendentemente su presencia calmó al blanco grisáceo lo suficiente como para que también entrara sin pánico. Mateo viajó en la parte trasera del remolque con los caballos, negándose a separarse de ellos, incluso para el corto viaje a la propiedad de Javier. Se sentó en un rincón, observando cómo el caballo negro permanecía cerca de su compañero herido, ofreciéndole consuelo solo con su presencia. Era hermoso y desgarrador al mismo tiempo, esta conexión entre 2 seres que habían sobrevivido juntos lo peor que la vida podía ofrecerles. Cuando llegaron a la propiedad de Javier, Mateo quedó impresionado por lo que vio. El establo era sólido y espacioso, con compartimentos individuales para cada caballo, pero con una puerta conectora que podía dejarse abierta para que los animales pudieran verse y tocarse. Había abundante paja fresca, comederos y bebederos de agua limpia, y la estructura entera estaba bien aislada del frío. Era un palacio comparado con el establo en ruinas donde habían pasado la noche anterior. El proceso de establecer a los caballos en su nuevo hogar fue suave y tranquilo. Ambos animales parecían sentir que finalmente estaban en un lugar seguro. El caballo blanco grisáceo se acostó en la paja fresca con un suspiro que sonó casi humano, como si finalmente pudiera relajarse después de días de terror. El caballo negro se quedó cerca, como siempre, vigilando a su compañero. Mateo se quedó con ellos durante horas, simplemente observando, asegurándose de que estuvieran cómodos y seguros. Los días que siguieron al rescate se convirtieron en una rutina que Mateo nunca había imaginado posible para su vida destrozada. Cada mañana se despertaba en la habitación que Javier le había proporcionado, un espacio pequeño pero acogedor con una cama real, una estufa que funcionaba y ventanas que miraban directamente hacia el establo donde dormían los caballos. Era el primer lugar que sentía como hogar en más de 3 años, y cada vez que abría los ojos y recordaba dónde estaba, tenía que contener la emoción que amenazaba con desbordarse. Su primera tarea cada día era cuidar de los caballos. Había nombrado oficialmente al negro como Sombra y al blanco grisáceo como Esperanza, nombres que sentía capturaban su esencia y lo que representaban para él. Sombra había sido la presencia constante y protectora durante su noche más oscura, mientras que Esperanza representaba exactamente eso, la posibilidad de que las cosas pudieran mejorar incluso cuando todo parecía perdido. Los animales parecían responder a sus nombres casi inmediatamente, como si hubieran estado esperando ser llamados algo más que simplemente caballos. La recuperación de Esperanza fue lenta pero constante. Mateo seguía meticulosamente las instrucciones del doctor Méndez, limpiando y vendando las heridas 2 veces al día, administrando medicamentos en los horarios exactos y monitoreando cuidadosamente su dieta. Al principio, el caballo apenas podía mantenerse de pie por más de unos minutos, pero con cada día que pasaba, su fuerza regresaba gradualmente. Mateo celebraba cada pequeña victoria, cada vez que Esperanza caminaba unos pasos más, cada vez que su pelaje comenzaba a brillar un poco más, cada vez que sus ojos mostraban más vida. Sombra nunca se alejaba mucho de su compañero. Incluso cuando Mateo lo sacaba al corral para que pudiera ejercitarse y pastar, el caballo negro siempre mantenía a Esperanza a la vista, relinchando suavemente cada cierto tiempo como para asegurarse de que su amigo todavía estaba bien.
Era una devoción que tocaba profundamente a Mateo, recordándole que la lealtad y el amor verdaderos no conocían barreras de especie. Estos dos caballos se cuidaban mutuamente de una manera que muchos humanos nunca lograrían. Javier resultó ser más que un empleador generoso. Se convirtió en algo parecido a un mentor y amigo. Pasaba tiempo con Mateo cada día, enseñándole no solo sobre el mantenimiento de la propiedad, sino también compartiendo historias de su propia vida. Javier había servido en el ejército décadas atrás y entendía en un nivel que pocas personas podían las cicatrices invisibles que Mateo llevaba. Nunca presionaba a Mateo para que hablara sobre sus experiencias, pero siempre dejaba claro que estaba disponible si alguna vez necesitaba escuchar. Rosa se había convertido en una presencia maternal constante en la vida de Mateo. Aparecía regularmente con comida casera, insistiendo en que un hombre no podía vivir solo de sándwiches y café. «Te estás recuperando tanto como esos caballos», le decía con firmeza. «Y la recuperación requiere nutrición adecuada». Sus guisos calientes y panes recién horneados no solo alimentaban el cuerpo de Mateo, sino también algo más profundo. Ese lugar dentro de él que había estado hambriento de cuidado humano básico durante tanto tiempo. A medida que las semanas pasaban, algo extraordinario comenzó a suceder. Mateo empezó a sanar de maneras que no tenían nada que ver con su pierna herida. Las pesadillas que lo habían atormentado durante años comenzaron a disminuir en frecuencia e intensidad. Todavía las tenía, pero ahora, cuando se despertaba sudando y gritando en medio de la noche, sabía que podía levantarse y caminar hasta el establo, donde Sombra y Esperanza lo esperarían. La presencia tranquila de los caballos, su respiración constante y su calor tenían un efecto calmante que ningún medicamento había logrado. El pueblo comenzó a enterarse de la historia del veterano que había arriesgado su vida para salvar a 2 caballos abandonados. La gente empezó a aparecer en la propiedad de Javier con donaciones, alimento para caballos, mantas, equipamiento. Algunos solo querían conocer a Mateo y agradecerle por demostrar que todavía existía la bondad en el mundo. Otros venían a ver a Sombra y Esperanza, fascinados por la historia de su supervivencia y el vínculo que compartían. Mateo se sentía incómodo con la atención al principio, pero gradualmente aprendió a aceptarla con gracia. Un día, aproximadamente 6 semanas después del rescate, Mateo estaba en el corral con ambos caballos. Esperanza había progresado tanto que ahora podía caminar y trotar suavemente, sin dolor visible. Su pelaje había recuperado su brillo natural y había ganado suficiente peso como para que sus costillas ya no fueran dolorosamente visibles. Sombra trotaba a su lado, los 2 animales moviéndose en perfecta sincronía como si fueran 2 partes de un todo único. Mateo se recostó contra la cerca observándolos y por primera vez en años sintió algo que había olvidado que existía. Era paz verdadera, no la ausencia de dolor, sino la capacidad de existir con él sin que te consumiera. Era la comprensión de que había sufrido cosas terribles, pero que ese sufrimiento no definía quién era. Era la aceptación de que tal vez, solo tal vez, merecía una segunda oportunidad en la vida. El doctor Méndez visitaba regularmente para monitorear el progreso de los caballos, y en una de sus visitas hizo un anuncio que dejó a Mateo sin palabras. «He estado investigando el origen de estos caballos», dijo mientras examinaba a Esperanza. «Encontré al dueño original, un hombre que los abandonó cuando su negocio quebró. Legalmente, abandonar animales de esta manera es un delito. He presentado los papeles necesarios y, si estás de acuerdo, la custodia legal de Sombra y Esperanza puede transferirse a tu nombre. Serían oficialmente tuyos». Mateo miró al veterinario sin poder creer lo que escuchaba. «Míos», repitió suavemente.
serían realmente míos. La idea parecía demasiado buena para ser verdad. Durante toda su vida adulta, había perdido todo lo que amaba: su salud, su familia, su hogar, su sentido de propósito. Y ahora le estaban ofreciendo no solo la posibilidad de tener algo propio, sino de tener a los dos seres que habían salvado su vida, tanto como él había salvado las de ellos. Sí, confirmó el doctor Méndez con una sonrisa. Lo has ganado, Mateo. Nadie más podría cuidarlos como vos lo haces. Mateo se volvió hacia los caballos que pastaban tranquilamente, ajenos a la conversación que estaba cambiando su futuro. Sombra levantó la cabeza como si sintiera su mirada y caminó hacia él, seguido fielmente por Esperanza. Los dos animales se acercaron hasta que estuvieron lo suficientemente cerca como para que Mateo pudiera tocarlos, acariciando sus cuellos, mientras las lágrimas rodaban libremente por sus mejillas. Sí, logró decir finalmente. Sí, quiero que sean míos. Quiero cuidarlos por el resto de sus vidas. 6 meses después de aquella noche en la ventisca, Mateo se encontraba de pie junto a la cerca del corral observando a Sombra y Esperanza galopar libremente bajo el sol de la tarde. Era difícil creer que estos eran los mismos animales que había encontrado encadenados y agonizantes en medio de una tormenta. Esperanza había recuperado completamente su fuerza y vitalidad, su pelaje blanco grisáceo brillando bajo la luz del sol como si estuviera hecho de plata líquida. Sombra corría a su lado con la gracia y el poder de un animal en su mejor momento, su pelaje negro resplandeciendo como obsidiana pulida. La transformación de Mateo había sido igualmente notable, aunque su pierna nunca sanaría completamente y siempre cojearía un poco. Había recuperado algo mucho más importante que la movilidad física. Había recuperado su sentido de propósito, su dignidad y algo parecido a la paz interior. El trabajo duro en la propiedad de Javier le había devuelto la fuerza muscular que había perdido durante sus meses en las calles. Su rostro, aunque todavía llevaba las líneas del sufrimiento pasado, ahora también mostraba sonrisas genuinas que alcanzaban sus ojos. Las pesadillas no habían desaparecido por completo. Probablemente nunca lo harían, y Mateo había aprendido a aceptar eso. Pero ahora, cuando se despertaba en medio de la noche con el corazón acelerado y el sudor frío corriendo por su espalda, tenía herramientas para lidiar con ello. Podía caminar hasta el establo donde Sombra y Esperanza siempre lo recibían con relinchos suaves, como si hubieran estado esperando su visita. Podía sentarse con ellos en el silencio de la noche, dejando que su presencia calmara a los demonios que todavía lo perseguían. Javier había formalizado el arreglo de trabajo, convirtiéndolo en un empleo permanente con un salario justo. Ya no era solo un veterano sin hogar haciendo trabajos a cambio de techo, le había dicho Javier con firmeza. Sos un miembro valioso de esta propiedad y mereces ser compensado apropiadamente. El dinero no era mucho, pero era suficiente para que Mateo pudiera empezar a reconstruir su vida con dignidad. Había abierto una cuenta bancaria por primera vez en años, comprado ropa nueva que realmente le quedaba bien y hasta había empezado a ahorrar para el futuro. Pero más allá de lo material, la comunidad le había dado algo invaluable. Había encontrado conexiones humanas reales, personas que lo veían por quien era ahora y no solo por sus heridas o sus fracasos pasados. Rosa lo trataba como al hijo que siempre había querido, asegurándose de que comiera bien y cuidara de su salud. El doctor Méndez se había convertido en un amigo que lo visitaba regularmente, no solo para revisar a los caballos, sino para tomar café y hablar sobre la vida. Ana y Patricia, del refugio de animales, le habían ofrecido trabajo voluntario adicional, reconociendo su talento natural para conectar con animales traumatizados. La historia de Mateo y los caballos
se había extendido más allá del pueblo. Un periodista local había escrito un artículo sobre el rescate, y la historia había tocado corazones en toda la región. Empezaron a llegar cartas de veteranos que se identificaban con su lucha, de personas que habían sido inspiradas por su acto de bondad en medio de su propio sufrimiento, de niños que querían conocer a los caballos heroicos. Mateo leía cada carta cuidadosamente, respondiendo a muchas de ellas, encontrando en estas conexiones un propósito renovado. Una organización de veteranos se había puesto en contacto con él, ofreciéndole apoyo para acceder a los servicios de salud mental y física que necesitaba, pero que no había podido obtener antes. Por primera vez en años, Mateo estaba recibiendo tratamiento adecuado para su trastorno de estrés postraumático y sus lesiones físicas. La terapia era difícil. Confrontar sus traumas directamente a menudo lo dejaba emocionalmente agotado, pero sabía que era necesario, y siempre, después de cada sesión difícil, Sombra y Esperanza estaban allí esperándolo, su presencia constante, un recordatorio de por qué valía la pena luchar. Mateo había comenzado a trabajar con otros veteranos que enfrentaban situaciones similares a la que él había vivido. Compartía su historia no con orgullo, sino con honestidad, hablando abiertamente sobre sus luchas con la adicción, la depresión y la pérdida de identidad después de dejar el servicio militar. Pero también hablaba sobre la redención, sobre cómo un momento de compasión en su hora más oscura había cambiado todo. Traía veteranos a la propiedad para que conocieran a Sombra y Esperanza, y observaba cómo estos hombres y mujeres rotos encontraban consuelo en la presencia tranquila de los animales. Una tarde, mientras cepillaba a Esperanza, Mateo reflexionaba sobre el camino extraordinario que lo había traído hasta aquí. Hace un año, había sido un hombre sin esperanza vagando por la nieve, rechazado por todos, creyendo que su vida ya no tenía valor. Había estado tan cerca del borde, tan cerca de simplemente rendirse y dejar que el frío se lo llevara. Pero entonces había encontrado a dos seres que lo necesitaban tanto como él los necesitaba a ellos. «¿Sabes?», le dijo a Esperanza mientras el caballo inclinaba la cabeza disfrutando del cepillado. «Mucha gente piensa que yo los salvé a ustedes. Y supongo que en cierto sentido lo hice. Pero la verdad es que ustedes me salvaron a mí primero. Me dieron una razón para seguir luchando cuando había perdido todas las razones. Me recordaron que todavía podía hacer una diferencia, que mi vida todavía tenía propósito». Esperanza relinchó suavemente como si entendiera, y Sombra se acercó para empujar suavemente el hombro de Mateo con su hocico. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos de naranja, rosa y púrpura. Mateo se quedó ahí con sus dos caballos, estos compañeros improbables que habían sobrevivido juntos lo imposible. Pensó en todos los veteranos todavía luchando en las calles, en todos los animales abandonados y sufriendo, en todas las conexiones no hechas entre almas que se necesitaban mutuamente. Su historia no era única, pero era poderosa y estaba determinado a usarla para hacer una diferencia. Mañana traería nuevos desafíos, siempre los habría. Las cicatrices no desaparecían simplemente porque encontraras esperanza, pero Mateo había aprendido que no necesitaba ser perfecto o estar completamente sanado para tener una vida con significado. Solo necesitabas la voluntad de seguir intentando, la valentía de aceptar ayuda cuando la necesitabas y la capacidad de ofrecer amor incluso cuando vos mismo estabas roto. Mientras tuviera a Sombra y Esperanza a su lado, mientras tuviera a Javier y Rosa y esta comunidad que lo había abrazado, sabía que podía enfrentar lo que viniera. La historia de un veterano herido y dos caballos encadenados en una ventisca se había convertido en algo más grande que la suma de sus partes. Era un testimonio del poder redentor de la compasión,
de la fuerza que viene de la vulnerabilidad compartida, y de la verdad simple pero profunda de que a veces salvar a otro es la única manera de salvarte a vos mismo.